Esta noche, esta pequeña reflexión, y espero que sea corta, Espíritu Santo, ayúdame, se llama: haz de la presencia de Dios tu hogar. Yo quiero que tú invites al que está al lado, dile: haz de la presencia de Dios tu hogar. Dile: no te alejes. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 13, y va a tener la palabra ahí. Primera Crónica, capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el 5 hasta el verso 14. ¿Ok? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajese el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat y Jearim, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayón, había unos nombres en la Biblia, guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. La Biblia nos narra un acontecimiento, y es el traslado del arca de Dios, ¿cierto? Pero en este acontecimiento pasan 2 hechos que lo vamos a estar estudiando en el día de hoy. El primer hecho que pasa en este acontecimiento es la muerte de Usa. Pero muchos nos preguntamos: ¿qué hizo Usa de malo? Si iba a hacer un favor. Sencillamente él vio que el arca se iba a caer y él dijo: es como si a mí se me fuera a caer el celular y alguien dice: ay, hermana. O sea, es la reacción que él tiene hacia eso. Pero la palabra dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y muchos diremos: ¿y por qué? ¿Cierto? Pero era que Usa había pasado por encima de unos mandamientos que había estipulado la ley. No todo el mundo podía tocar el arca de la presencia de Dios. Caramba, pero algo tan pequeño costó la vida de un hombre. Y eso lo pensaba yo cuando estudiaba la palabra. Pero es que cuando nosotros desobedecemos al Señor, hay consecuencias. Usa sabía, él conocía y entendía todo el requerimiento que había para llegar hasta el arca. Él lo conocía, él era levita, por eso estaba ahí. Y pasa este acontecimiento, y yo me imagino que la gente alarmada al ver que entre un acto que iba en cantos, dice la palabra que habían tamboriles, iban salterios, porque era un acontecimiento lo que estaba pasando. Era el arca de Dios, la presencia de Dios misma iba siendo trasladada. Imagínense que en medio de una fiesta hay un muerto. Se acabó la fiesta. Yo me imagino el susto de los que estaban alrededor. Porque si él
hubiese hecho algo, la gente hubiese dicho, oye, pero sí, Usa se lo buscó, pero fue algo inconsciente que él hizo. Entonces, hoy quiero hablarles sobre la presencia de Dios. Algo que debe ser muy notorio, algo que debe ser un 100% en nuestra vida, algo que debe estar 24/7 en la vida del creyente, en la vida del cristiano. La presencia de Dios. Y muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver Usa conmigo? Mucho. Y con la hermana Claudia, más. Porque cuando nosotros no entendemos y no le damos el valor a lo que realmente pesa y es la presencia de Dios, venimos a ser como Usa. Hermana, pero yo estoy vivo. Sí, estamos vivos, para honra y gloria de Dios. Pero entramos en una muerte espiritual. Entramos en un enfriamiento espiritual. Porque cuando tú entiendes lo que es el pecado, pero también entiendes y tienes conocimiento sobre lo que es la presencia de Dios, pero practicamos el pecado, sencillamente estamos haciendo como Usa. Tiene un conocimiento, pero sencillamente yo voy encima del conocimiento. Y entonces Dios dice, ok, tú sabes que lo que estás haciendo es malo y pasas por encima de mi mandamiento. Y yo quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 4. Una historia que todos conocemos. Y vamos a leer del verso 3 al 7 y después pasamos del 10 al 14. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora saltamos al 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. ¿Y de qué? Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Ahora, los que tienen su Biblia, yo quiero que me respondan una pregunta, y es: ¿quién fue el que tomó la primera actitud de traer la ofrenda ante Dios? ¿Caín o Abel? Caín, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la manera de no aceptar que Dios se agradara más con la ofrenda de Abel? Dice la palabra que su rostro decayó y su semblante. Entonces me llama mucho la atención el 6 y el 7. Pero más el 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás en él. Mi pregunta es: ¿el Señor conocía lo que iba a hacer Caín? Perfectamente. ¿Y por qué no lo detuvo? Si él sabía. Y ahí entramos al libre albedrío. Tú tomas la decisión de honrar la presencia de Dios
o fallar a la presencia de Dios. El Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú te vas a enseñorear sobre él. Tú tienes el dominio para decirle no. Y más adelante vemos la consecuencia de aquello. Y dice la palabra más adelante que Caín llevó una marca en su frente. Y imagínense la gente que veía a Caín con esa marca. Es más, imagínense la esposa de Caín. Yo me imagino que la esposa de Caín caminaba suavecito. Caín le decía: amor, ¿qué me hiciste de almuerzo? Amor, te hice arroz con pollo. Yo quería arroz con carne. Claro que sí, mi amor. Que yo me imagino que diría: si mató al hermano, ¿qué mira pasa a mí? Si le desobedezco a Caín, con aquella marca que le recordaba. Lo que pasa es que muchas veces no queremos enseñorearnos sobre el pecado, sino que el pecado se enseñoree sobre nosotros. Pero esto pasa cuando nosotros tenemos un conocimiento y lo dejamos a un lado y hacemos como lo que hizo Caín, lo que a él le parece. Ahora, voy a hacer una pequeña pregunta y usted se la va a responder ahí. Y la primera pregunta es: ¿qué es la presencia de Dios para ti? No me responda. Analícela ahí. Ahora, hablamos de dos hechos que pasaron en este acontecimiento, ¿cierto? El primero fue la muerte de Usa. El segundo, vamos para el segundo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Y va 2 de Samuel capítulo 6 versos 10 y 11. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La primera fue muerte, la segunda fue bendición. Un hombre es muerto y en el segundo hecho fue un hombre bendecido. Pero antes de entrar a este hombre bendecido, ¿por qué David tuvo miedo de llevarle el arca a su casa? ¿Qué pasaría ahí en la casa de David? Si esto le pasó a Usa, ¿qué le pasará a mi familia? Yo me imagino que tuvo que reflexionar un buen rato David, donde él dijo no, y prefirió llevarla ¿a dónde? Donde otra persona que corriera el riesgo, no sabiendo que ese riesgo le iba a convertir a aquel hombre en bendición. Y dice la palabra: para él y su familia, una bendición extensiva. Y eso lo hemos aprendido con el pastor. Entonces vamos a aprender 3 aspectos que nos dan la bendición de este hombre. Y la primera fue que cuidó el arca. Cuidar es cuidarlo, es no dañarlo, es que no le pase nada malo. Protegerlo, gracias. Tan despierto. Protegerlo. Pero mi pregunta es: ¿este hombre sentiría miedo? Él fue testigo de la muerte de Usa, pero aún así se arriesgó. Yo me imagino que lo aceptó con mucho agrado, pues era la presencia de Dios mismo que reposaba en su casa. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la presencia de Dios y lo que representa en la vida del cristiano, la entramos a cuidar como este hombre, que no hubo en él un preguntar al rey David: ¿y por qué me vas a echar la culpa a mí? ¿O por qué me vas a echar, o tanto que me vas a echar la muerte hacia mi casa? Pues claro, le había visto la muerte a través del arca, pero este hombre aceptó con gusto.
Lo segundo, le dio identidad. En 1 Crónicas, vámonos otra vez a 1 Crónicas. Ahí donde estamos, pero vamos para 1 Crónicas 15. Que se me perdió 1 Crónicas, aquí está. 15, verso 8. De los hijos de Elisafán, Semaía el principal y sus hermanos 200. Yo estoy en 1 Crónicas, capítulo 13, verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterio, trampolines y címbalos y trompetas. Ese no era, me perdí, pero bueno. A él le dio una identidad de levita y de cuidador del arca. Era más adelante. Pues bueno, ustedes me entienden. Soy oveja de mi pastor. Entonces este hombre acepta y después le da una identidad para ser un levita y ser un cuidador de este arca. Amén. Lo primero fue cuidó el arca. Lo segundo, ahora lo tercero, fue bendecido él y su familia. Ahora sí, 1 Crónicas 13, 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Cuando tú entiendes lo que es la presencia de Dios para ti, se vuelve extensiva para tu familia. Entonces todas las cosas empiezan a tomar un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque colocamos de primero la presencia de Dios, sencillamente. Y muchas veces decimos: oye, pero ¿qué es la presencia de Dios? O muchas veces vemos testimonios o escuchamos prédicas por la internet donde habla sobre una experiencia con la presencia de Dios, y empezamos y decía: yo quiero vivir esto, yo quiero vivir esto. Pero quiero contarte una historia de un pequeño pez. Había un pequeño pez en los arrecifes y decía: yo quiero conocer el océano. Y a todo el que se le acercaba le decía: ¿tú conoces el océano? Un día se encontró con el señor Pulpo y le dijo: señor Pulpo, usted con tantos tentáculos, yo sé que usted ha conocido el océano. El pulpo se echó a reír y siguió su camino. ¿Quién me dará la respuesta a esto? ¿Quién me dará las indicaciones para poder llegar al océano? Un día se encontró con la mantarraya y dijo: señora mantarraya, ¿usted me puede dar las coordenadas precisas para llegar al océano? La mantarraya, sonriendo, miró a la ballena y siguieron su camino. ¿Es tan complicado poder llegar al océano?, se preguntaba el pez. ¿Será tan difícil? ¿Será que debo de cruzar monstruos marinos para poder llegar a este lugar? Un día, cansado de navegar y buscar el océano, se puso a llorar. Y un viejo pez lo escuchó. Le dijo: ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu tristeza? Le dijo: es que yo quiero conocer el océano y nadie quiere darme las indicaciones exactas para poder llegar. No sé si tengo que cruzar obstáculos, pero no importa. Yo me enfrento a eso con tal de conocer el océano. Aquel viejo pez, sonriendo, y le dijo: has vivido todo el tiempo en el océano y ni siquiera te has percibido de ello. Nosotros estamos en la presencia de Dios y queremos ver hacia nuestro alrededor, sabiendo que la presencia de Dios está en tu vida, está en tu trabajo, está en tu familia. Por eso el salmista lo podía decir en el Salmo 139, que a donde él iba, la presencia de Dios estaba con él.
Y me encanta, ¿sabes? Por algo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la conoces. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Yo quiero que tú te lleves algo en tu corazón, amada iglesia. Que cuando tú vas a hacer lo bueno, está la presencia de Dios contigo. Pero cuando vas a hacer lo malo, también está. No creas que cuando vamos a practicar el pecado, Dios hace esto. No lo hace. Entonces, por eso muchas veces hablamos de bendición. Muchas veces estamos buscando profetas. Muchas veces estamos buscando que alguien nos dé una palabra para que te digan: vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser bendecida? Honra la presencia de Dios. Que la presencia de Dios sea en tu casa algo vivo, algo real. Que no sea una fábula, que tengas que escucharlo de boca de otros. Que tú todos los días vivas experiencias sobrenaturales de la presencia de Dios. Porque es muy real y es hermosa habitar en ella. Por eso es que David pudo sostener su reinado. Imagínense el pobre David con una familia disfuncional, con varios enemigos que pedían su cabeza, y sin la presencia de Dios. Ahí no hay rey que aguante. O dígame Moisés, porque dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de aquí. Porque él entendía el peso, la responsabilidad que estaba sobre sus hombros. Y si la presencia de Dios no estaba con él y no iba con él, todo iba a ser un absoluto fracaso. Porque cuando el hombre que conoce a Cristo y pone de lado a la presencia de Dios y hace las cosas por su fuerza, es totalmente un fracaso. Los planes, los trabajos, todo. Pero cuando nosotros colocamos la presencia de Dios de primero: Señor, guíame, ¿qué hago? Todo da frutos.